Hola, continuamos con la lectura del libro El sufrimiento y la restauración de Job. 3. Job perdió su salud. Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Los eruditos, estudiosos y teólogos de las Escrituras no han logrado descifrar ni encontrar el nombre de las llagas de Job. La medicina moderna no ha podido darle un nombre ni hacer un diagnóstico con precisión sobre esta enfermedad. Muchos creen que fue un sarpullido, una enfermedad de la piel, una erupción que expelía un olor repugnante y desagradable que los científicos llaman pústula maligna debido a la hinchazón por acumulación de pus. La sarna que padeció Job le causaba llagas que provocaban un dolor insoportable, fuerte e intenso. Además, esto producía una comezón o picazón irritante e insoportable que los científicos llaman pruriginosa. En general, hay muchas opiniones respecto a la enfermedad que padeció Job. Por ejemplo, dicen que se trataba de úlceras, como las de Lázaro de la parábola Lucas 16, 20 al 21, o las que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis 16, 2. También hay quienes dicen que se enfermó de elefantiasis. Incluso están los que dicen que fue viruela. Las especulaciones son muchas, de modo que la lista de las posibles enfermedades es bastante larga. Lo cierto es que nadie lo sabe. Sin embargo, por las Escrituras, sí sabemos que esa enfermedad le producía a Job un dolor agudo, profundo e insoportable, pues el diablo lo castigó con una sarna maligna que exhalaba un olor repugnante y que cubrió su cuerpo entero. Por otra parte, también estaba el dolor emocional debido a la pérdida de sus hijos y posesiones, lo cual nos resulta imposible de comprender. Era tanto el dolor de Job que hasta consideró el suicidio. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Job 7:15. Imagínate qué dolor. Puedes leer más sobre lo que causaba esta terrible enfermedad en Job 13:28, 16, 8 y 9, 13, 19, 20, 30, 27. Con llagas abiertas por todo su cuerpo, Job estuvo viviendo en una desdicha continua y sin alivio durante meses. 4. Job perdió su influencia. Job 2:8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Ahora era objeto de rechazo de todos. En un solo día desapareció su posesión, sabiduría y respeto que tenía de los demás. Antes estaba sentado en un lugar destacado, pero ahora estaba sentado en el suelo entre las cenizas. 5. Job perdió el apoyo de su esposa. Job 2, 9 al 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Su mujer era el único consuelo que le quedaba, pero sus consejos fueron pésimos. No tenía idea de la importancia de la fe en esos momentos de prueba. Sus necias palabras fueron el último recurso del maligno para quebrantar la fe de Job, pero no pudo. De modo que con su lengua mortífera, esta mujer arremetió en contra de su esposo en un intento feroz por acabar con él. Era una mujer necia, desprovista de todo sentido común ante las circunstancias, así que no tenía nada de espiritualidad en cuanto al conocimiento de Dios. Lo contrario de lo que fue Abigail y otras mujeres sabias de la Biblia. En lo económico, su esposo estaba arruinado por completo, y ella con él. Lo que es peor, vio a su esposo sentado en la ceniza y hecho un desastre, y entonces sucumbió al resentimiento y a la rebelión, poniéndose en contra de su esposo al decirle: ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. En otras palabras, ¿de qué te sirve toda tu fe? Ahora estás en tribulación y Dios no te ayuda.
En silenciosa desesperación levantó su puño contra el cielo y apartó su fe de Dios. Sin embargo, debemos entender también a esta pobre mujer. Sepultó sus 10 hijos en tumbas recién hechas y lloró por ellos hasta que sus ojos quedaron secos. Es fácil criticar a la mujer de Job, pero no nos damos cuenta por lo que estaba pasando. Había perdido a sus hijos y posesiones y vio a Job perder la salud, de modo que se quedaron sin nada y en la calle. ¿Alguna vez esto nos ha sucedido a ti o a mí? Además, ten presente que Dios no la reprende ni exhorta, y mucho menos la juzga. ¿Por qué? Porque sus palabras brotaban del dolor profundo de su corazón y de sus emociones destrozadas, y el Señor entendía su situación. Es muy importante notar que después de la restauración de Job, el Señor le concede otros 10 hijos, y la Biblia no dice que fuera con alguna otra mujer, excepto con la misma esposa. Repito, debemos entender que todo lo que dijo se debió al dolor que tenía en el corazón por el sufrimiento ante la pérdida de sus 10 hijos. Así que en ese momento tan difícil le sugiere a Job que maldiga a Dios y que se muera. Job, en cambio, no niega a su Dios, se resiste a aceptar este consejo y mantiene su integridad. A pesar de esto, más tarde en su dolor, llega a decir que Dios se ríe del sufrimiento de los inocentes. Job 9:23.